Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto estar esta noche con ustedes. En medio de la pandemia, el teletrabajo se ha implementado como una opción para mitigar los contagios por el COVID-19. Sin embargo, esto ha hecho que en la mayoría de los casos se mezcle la vida personal con la laboral y en otros se termine trabajando muchas más horas de las legales, entre muchas otras situaciones. Y aunque también hay quienes defienden los beneficios de trabajar en casa. Pero bueno, para conocer más sobre todo este tema vamos a saludar a Iván Daniel Jaramillo. Él es investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, que estuvo haciendo un estudio sobre esta nueva forma de trabajar que hoy, digamos que cobija y ampara a más de 4 millones de colombianos. Bienvenido a Sala de Prensa, Iván, ¿cómo está? Un saludo muy especial para ti, Juanita, para todos los televidentes. Qué bueno que pueda estar con nosotros. Bueno, Iván, empecemos por distinguir qué es teletrabajo y trabajo en casa, porque no es lo mismo. Sí, exactamente, Juanita. Esta primera pregunta es muy importante para identificar las diversas modalidades para todos los televidentes. Nosotros traíamos desde el año 2008, por la ley 1221, la regulación del teletrabajo, que es el trabajo a distancia, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones. Con la pandemia y la necesidad urgente de regular estos temas de los trabajadores que están desarrollando actividades de todo tipo en su casa, el Ministerio del Trabajo, a través de la circular 21-2020, empezó a regular, sujeto a la emergencia sanitaria actual, la modalidad trabajo en casa, que tiene una fuente jurídica bastante compleja de analizar, pero que en todo caso pretende transitar hacia un proyecto de ley que la estabilice. En realidad, el trabajo en casa es exclusivamente para situaciones excepcionales, ocasionales o especiales desde el proyecto de ley y solamente para la emergencia sanitaria, según la circular 21, que rige actualmente esta modalidad contractual. Claro, es decir, es temporal y tengo entendido además que pues en medio de este contexto de la pandemia pues solo podría aplicarse hasta por 3 meses. Pero ¿por qué muchos de los encuestados, volviendo a este estudio que ustedes realizaron en la universidad, sienten que se borró esa línea que divide la vida personal de la laboral? ¿Qué es lo que, digamos, se destaca de esa encuesta y ese estudio que encontraron ustedes? Sí, lo primero es que para los encuestados fue bastante complejo resolver si están en teletrabajo o en trabajo en casa, porque es un tema jurídicamente no tan sencillo y no suficientemente visible para los trabajadores. En materia de limitación de la vida laboral y la vida personal, es una especial complejidad estas modalidades de trabajo a distancia. Tradicionalmente nosotros enseñamos en la universidad que la jornada tiene 8 horas muy claramente delimitadas, el trabajador entraba a las 8 horas a la empresa, salía a las 8 de la mañana, salía a las 5 de la tarde y no había mayor problema. Hoy en día, esa diferenciación de su casa frente al sitio de trabajo se ha diluido por estar desarrollando actividades en el seno del hogar, donde están los colegios cerrados, donde están todas las actividades propias del cuidado de la familia involucradas en el desarrollo de actividades laborales, y esa línea divisoria se ha ido diluyendo y para los trabajadores ha sido se han visto especialmente afectados en materia de delimitación de los linderos que dividen la vida personal de la vida laboral, que desafortunadamente se ha entremezclado, y para los trabajadores se ha configurado una carga adicional contra las actividades de cuidado y las actividades laborales que aumentan exponencialmente el número de horas que dedican a sus trabajos y a sus actividades de cuidado. Y ese es sin duda uno de los grandes retos y también una de las principales quejas y del dolor de cabeza que para muchos puede implicar llevar el trabajo a la casa, porque el espacio de la casa siempre ha sido ese lugar de descanso privado, personal, en el que uno se logra desconectar de tantas cosas, pero ahora el trabajo también ha, digamos, roto y traspasado esa barrera, como usted lo venía diciendo, Iván. Pero entonces así las cosas, digamos, estas personas que ustedes encuestaron, entrevistaron y demás, ¿con qué se sienten más satisfechas? ¿Con el teletrabajo o prefieren la alternancia o el trabajo presencial? ¿Con qué se quedan? Sí, la encuesta da un resultado que frente a la terminación de la pandemia y la reactivación económica, los trabajadores preferirían, si estuviera en sus manos, una situación de alternancia, un espacio de alternancia en el que se mantengan espacios de trabajo en la casa, pero que haya una división para su vida privada y puedan desplazarse hacia la empresa a mantener el desarrollo de actividades. Luego, sigue habiendo ventajas y beneficios de trabajar en casa, pero esa exacerbación en la pandemia, al cerrar los colegios, el tener un aumento de las cargas de cuidado, ha derivado en toda esta situación que termina siendo no suficientemente deseable para los trabajadores. Por eso la encuesta refleja una preferencia por la opción de la alternancia una vez se termine y se supere los contextos de la emergencia sanitaria.
Unas veces sí y otras veces no, pero podríamos decir, Iván, que se trabaja más entonces estando desde la casa. Todavía no se ha podido, digamos, regular ya en terreno, en la vida real, este tema. Se trabaja con más horas de disposición del trabajador frente al empleador, esa regulación es más compleja. Si se trabaja más o no en el sentido de productividad es una pregunta bien compleja y bien interesante porque aparentemente hay un aumento del número de horas de disposición del trabajador al empleador, hay mayor cansancio, pero la productividad pues no se ha visto afectada por fortuna, al menos en las modalidades donde se ha adoptado de forma adecuada, pero sigue habiendo una dificultad en la limitación del horario de trabajo, porque insisto, es que antiguamente era muy fácil delimitar las 8 horas en las que el trabajador se ponía a disposición del empleador una vez ingresaba al sitio de trabajo. Hoy en día, como está trabajando desde la casa, se diluye esa limitación. Hay incluso utilización de tecnologías de la información como el WhatsApp, el correo electrónico, etcétera, por el que se exacerba y se superan esos límites legales sin el reconocimiento de la jornada suplementaria y los recargos por trabajo en dominicales y festivos. Y es que el tema es bien complejo porque uno podría decir que nos hemos ido como adaptando sobre la marcha, como tratando de establecer cómo es que funciona el teletrabajo, cómo funciona mejor y así las cosas en medio de esta transformación digital que incluso muchos estudios dicen nos adelantamos hasta 10 años, lo que debería estar pasando dentro de 10 años ya lo estamos viviendo ahorita. Las empresas en Colombia estaban tan capacitadas para enviar en teletrabajo a sus empleados, hoy ya pueden estar, digamos, plenamente capacitadas. Sí, Juanita, efectivamente, siempre se hablaba del futuro del trabajo y se veía como muy lejano. La conferencia de la OIT en el 2019 así lo veía justo un año antes de la pandemia. Y bueno, llegó la pandemia y nos adelantamos en el tiempo, eso es una realidad. Si las empresas están suficientemente capacitadas, yo diría que tanto empresas como trabajadores tienen un reto muy importante en materia de formación para el trabajo en estas modalidades de trabajo a distancia. Yo creo que el acompañamiento en capacitación es una de las asignaturas pendientes y todo el proceso de automatización y robotización de los procesos productivos y del empleo, pues es una realidad que se adelantó y frente a la cual ojalá nuestras empresas, nuestro modelo productivo y nuestros trabajadores tengan las suficientes herramientas para afrontar estas nuevas modalidades productivas que sin duda llegaron para quedarse y que ya están mucho antes de lo que todos los estudios y la literatura advertían. Y uno de los puntos importantes son los recursos. Digamos, a los empleados sí se les están dando los recursos necesarios para poder trabajar desde la casa. Sí, el derecho al trabajo se explica como la separación de costos de producción de la empresa y del trabajador. Están a cargo de la empresa y el trabajador va y presta sus servicios, etcétera. Eso es muy fácil en un contexto de presencialidad. Pero en este contexto de pandemia, en este contexto que nos tomó a todos de sorpresa, por sorpresa, perdón, la evidencia, al menos de las personas encuestadas, indica que la gran mayoría no recibió provisión de los equipos de comunicación, computador, tabletas, etcétera, sino que utiliza las herramientas propias. Los pagos por conectividad también están en cabeza del trabajador, luego se está invirtiendo la correlación de costos de producción y esto genera serios desequilibrios en la estrategia de regulación que pretende justamente mantener en cabeza del empleador los costos de operación y el trabajador asume la disponibilidad para prestar servicios. Esa ecuación como tan clara y tan lógica, esa ecuación ha sido seriamente redefinida en este contexto del trabajo en casa. Iván, y otro de los puntos que es como más gris, podría decirse, es cómo puede controlar una empresa que su trabajador está cumpliendo con la labor. Eso también ha cambiado. Sí, ha cambiado y ha cambiado. Esta pregunta es muy compleja de contestar porque ha cambiado con diversas manifestaciones. Muchas empresas han optado por pedir a los trabajadores que mantengan, por ejemplo, la cámara prendida todas las 8 horas para ellos estar seguros que el trabajador está allí en disponibilidad a las 8 horas y trabajando. Otras empresas han optado por implementar procesos de control dentro de los mismos equipos personales del trabajador. Todo esto tiene unas serias complejidades en materia de respeto de la privacidad y la intimidad del trabajador. Lo que sí hay que advertir, Juanita, es que hoy en día la productividad no se mide por el número de horas que el trabajador esté sentado frente al computador viendo la pantalla, porque incluso en presencialidad hay trabajadores que cumplen las 8 horas y su productividad es muy baja. Luego la productividad hoy en día se mide con otra lógica y otros esquemas que justamente están ligados a todo este proceso de automatización, robotización y cambio en la cultura organizacional de las empresas y del mundo laboral. Una cosa que ya se está cumpliendo en otras naciones del mundo, donde la productividad se tiende a medir es por objetivos alcanzados y no por horas de trabajo. ¿Y qué alcance tiene, por ejemplo, Iván, la sentencia de la Corte Constitucional sobre la jornada de trabajo en el teletrabajo? Sí, justamente la ley 1221 de 2008
cuando se leía el artículo sexto, el primer numeral indicaba que los teletrabajadores estaban excluidos de la limitación de la jornada de trabajo. Entonces siempre se dijo, esto es abiertamente inconstitucional, va contra los principios contenidos del descanso prometido cuando se trabaja, las 8 horas de descanso, etcétera. Justamente la Corte Constitucional advierte que el artículo hay que leerlo de forma completa y en el parágrafo se indica que los teletrabajadores, cuando se superan las 8 horas máximas legales en Colombia, tienen derecho a la remuneración por jornada suplementaria. Esto es recargos nocturnos, horas extras diurnas, horas extras nocturnas y recargos por trabajo en dominicales y festivos si es que se llegan a superar esos límites legales. Luego los teletrabajadores también deberían estar sometidos, en criterio de la Corte Constitucional, a las limitaciones de la jornada de trabajo y tener acceso al reconocimiento por exceso en el número de horas habilitadas en la ley como jornada ordinaria. Eso es muy importante, que quede también ese precedente allí. Iván, y después de hacer ustedes este estudio en la Universidad del Rosario, ¿qué ventajas o aspectos positivos encuentran ustedes que hay en el trabajo desde la casa, en el teletrabajo? Las principales ventajas son la disminución de traslados, la eliminación de traslados innecesarios, mayor comodidad para los trabajadores en el desarrollo de sus funciones, en muchos casos mayor productividad dependiendo de la labor que se esté ejecutando y en muchos casos los trabajadores también advertían en la encuesta que tenían grandes espacios de compartir en familia y adecuar los horarios para cumplir con los objetivos trazados de forma mucho más idónea que lo que se venía trabajando en materia de trabajo presencial. Y la crisis económica por la pandemia ha afectado y afecta, sin duda, el sector productivo. ¿Esta situación ha producido recorte de puestos de trabajo, Iván? Digamos, esto ha incrementado incluso la carga pues, digamos, se cortan los puestos, entonces la gente tiene que asumir ese recorte también. Y las horas de trabajo para quienes hacen ese teletrabajo, ¿cómo es? Hablemos un poco como estamos trabajando en medio de una pandemia, sin duda. Sí, la alternativa en el contexto de la contención del coronavirus es preferir el teletrabajo. De hecho, todos estos decretos de aislamiento preventivo obligatorio, de aislamiento inteligente, de restricción de movilidad, privilegian el teletrabajo y el trabajo en casa en materia laboral. ¿Cómo estamos trabajando? Estamos trabajando a distancia. Sí ha habido no solo recortes de puestos de trabajo, sino recortes de derechos, porque en muchas empresas en el contexto de la pandemia se han verificado acuerdos individuales, es decir, entre el trabajador y el empleador, para disminuir el salario y afrontar la crisis para no sacrificar el puesto de trabajo. Esto pues está habilitado por una vía que se denomina revisión del contrato en materia laboral, que de todas formas tiene serias dificultades en materia de reversibilidad de esos acuerdos una vez se supere la crisis. Se han verificado espacios de reducción de puestos de trabajo y de derechos en algunos espacios laborales, aumentando la carga de otros trabajadores. Y ha habido toda una reingeniería y reorganización de las relaciones de trabajo en este contexto, que supone una fuerte carga de sacrificio de muchos derechos de trabajadores en este contexto, que ojalá sea temporal, como se advierte en la mayoría de acuerdos que al menos hemos podido revisar. Y ya que usted lo está mencionando, Iván, cuando un empleado tiene que advertir que sus horas de teletrabajo son más de las permitidas por la ley, ¿o hay algún otro tipo de irregularidad que tiene que hacer? El teletrabajador, si se están desconociendo sus derechos, tiene que acudir a la autoridad administrativa laboral, que es inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo, o si es un tema de reconocimiento de derechos y un reconocimiento derivado económico, debe acudir a un juez del trabajo para que se estudie su caso y pueda intervenir y reconocer los derechos si hay lugar a ello. Iván, y ya haciendo un análisis un poco más amplio, no solo a partir del estudio que ustedes realizaron en la universidad, sino ya viendo el panorama incluso global, con esta transformación digital, con este cambio en la estructura laboral, por decirlo así, ¿podría llegarse a presentar una reducción en los puestos de trabajo? Sí, se ha advertido en todos los estudios internacionales que desafortunadamente la tendencia en la crisis económica es que va a haber una fuerte contracción de los puestos de trabajo, va a haber una migración y una presión muy fuerte hacia la informalidad, que hay que tratar de cuidar, y va a haber una migración muy fuerte hacia la inactividad de las personas que ya ni siquiera buscan un empleo, porque en el contexto del confinamiento, el aumento de las cargas de cuidado, etcétera, pues prefieren, sobre todo las mujeres, optar por no volver a buscar un trabajo en una sociedad como la nuestra, con un fuerte patrón machista cultural. Por eso es tan importante las políticas activas y pasivas de empleabilidad, es decir, todas las políticas que incentiven la reinserción a los puestos de trabajo formales, es decir, con derechos en cabeza del servicio de empleo, y las políticas pasivas, es decir, la respuesta cuando alguien queda en desempleo, pues que tenga una respuesta institucional a través de seguros de desempleo en cabeza del sistema de seguridad social, que
ampare y promocione la búsqueda de un trabajo suficientemente digno para la persona y no que estén en su empleo porque ante la angustia y la crisis pues van a encontrar la primera alternativa de empleabilidad que encuentren. Entonces lo que queremos es que justamente haya una política orientada hacia la recuperación de esos puestos de trabajo perdidos, ojalá en la formalidad, ojalá en el trabajo decente, ojalá en el trabajo de condiciones dignas y justas que promete la Constitución política. Claro, y eso es además desde la visión del empleado, pero hablemos también del empleador, cómo asumen estas transformaciones digitales y algo que parece que llegó también para quedarse, las empresas. Sí, justamente por eso digo, hay una reingeniería completa de todo el sistema productivo a nivel mundial, a nivel global. Las empresas pues tienen que adaptarse también a estas nuevas formas de productividad. Total adaptación, obviamente, del sistema productivo a todas estas tecnologías de las informaciones y las comunicaciones que han, obviamente, matizado y caracterizado todo el sistema productivo de esta era posterior al coronavirus que seguro llegó para quedarse. Y justamente en ello, pues, hay una reducción de costos fijos y unos niveles distintos, una lógica distinta, una metodología distinta de medición de la productividad, que justamente es a la que tienen que ascribirse también las empresas en el marco de esta nueva revolución que estamos viviendo. Iván, ¿y se tiene un estimado de en cuánto tiempo se van a comenzar a ver los alcances de estas transformaciones? Todo estaba previsto para 2025-2030, con la pandemia se ha adelantado todo. En definitiva, hay cambios que seguramente están verificándose de forma acelerada. Hoy en día, al menos en el mundo, temas como la jornada de trabajo ya no es una imposición del empleador al trabajador, sino que hoy en día es un tema materia de diálogo, de adaptación a las necesidades personales y laborales del trabajador y a las necesidades operacionales de la empresa. Hay todo un cambio de paradigma en la lógica de cómo se regulan las relaciones de trabajo en el mundo y justamente pues se nos adelantó y la respuesta es que desde ya hay que empezar a ascribirse a este nuevo modelo productivo y este nuevo modelo de trabajo que justamente es el principal desafío, cómo regulamos de forma correcta y de la forma más equilibrada posible este nuevo sistema productivo a través del sistema laboral, que no es otra cosa que un sistema de redistribución de ingresos, ¿no? Es algo que está cambiando y que sigue cambiando. Y finalmente, Iván, ya a manera de conclusión, para ir terminando este diálogo, ¿qué consejos se le pueden dar a quienes están en este momento en teletrabajo para que, digamos, esa labor sea mucho mejor, más óptima y no afecte, como lo veníamos diciendo, esa vida personal y familiar que se tenía antes de la pandemia? Ojalá los espacios de trabajo estén concertados con el empleador, ojalá haya suficiente transparencia en los métodos de control del cumplimiento de objetivos, ojalá haya formación permanente para los trabajadores que están empezando a desarrollar actividades por estas vías y ojalá las empresas también empiecen a cambiar los modelos y metodologías de medición de productividad y de operatividad hacia este nuevo modelo digital que sin duda constituye una revolución que llegó mucho antes de lo pensado, pero llegó para afrontar la crisis y que justamente está aquí para quedarse. Es una frase cliché, pero que seguramente es la que va a informar el sistema laboral de aquí a las siguientes generaciones, ¿no? Así es, y seguirnos adaptando a esta transformación digital. Es Iván Daniel Jaramillo, él es investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Estábamos hablando del teletrabajo y los retos que implica para las empresas, pero especialmente para más de 4 millones de colombianos que están trabajando en este momento bajo esta modalidad en nuestro país. Iván, muchas gracias. Muchas gracias para ti, Juanita. Un saludo muy amable para todos los televidentes. Gracias, Iván. Muy bien, así hacemos una pausa y cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Seguimos en Sala de Prensa, ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, buenas noches. Hoy, comenzando semana, entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora el primer listado consolidado de una entidad del Estado casi una semana después del inicio de las protestas contra la reforma tributaria, que habla del número de personas muertas y de las denuncias por posibles violaciones a los derechos humanos de integrantes de la policía. Es un documento de la Defensoría del Pueblo en el que se documentan uno a uno 19 fallecidos desde el pasado miércoles 28 de abril en el país. Están todos los escenarios y todos los elementos dolorosos de estas protestas,
desde la muerte de un joven en la ciudad de Neiva en medio de las marchas, aparentemente por una descompensación y una falla cardíaca, hasta el caso del capitán de la SIJIN que fue asesinado por vándalos en Soacha, Cundinamarca, el pasado miércoles. Pero además de eso, hay que decir que se están documentando otras 17 muertes aparentemente violentas, muchas de ellas atribuidas por los testigos a la policía, que de acuerdo con los que han denunciado ante las autoridades, se ha extralimitado en esos episodios y ha causado la muerte de estas personas. Lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo es por primera vez dar elementos importantes: nombre del fallecido, sitio de la muerte y circunstancias de modo, tiempo y lugar. Lo que pide la Defensoría del Pueblo a la Fiscalía y a la Procuraduría es que adelante las investigaciones penales y disciplinarias a las que haya lugar en este mismo escenario doloroso y turbulento que afronta el país. Además de eso, la Defensoría del Pueblo reveló que ha recibido más de 140 denuncias sobre posibles abusos de la fuerza pública en el marco del intento de control de las manifestaciones y algunos casos de hechos de vandalismo. Los episodios de asesinatos flagrantes en los que aparentemente hay más evidencias que involucrarían a miembros de la fuerza pública son la muerte de Santiago Murillo en Ibagué, a manos aparentemente de un integrante de la policía, y también el caso de Mariano Agredo, un joven de 17 años que fue asesinado por un policía en el barrio Mariano Ramos de la ciudad de Cali. A esto se suma el caso de Nicolás Guerrero, que murió en las últimas horas en la vía entre Cali y Palmira y cuyos amigos dicen que fue asesinado por un integrante del ESMAD, algo que evidentemente todavía no ha sido confirmado. Además de esta lista, la Defensoría del Pueblo le pidió al gobierno nacional que abra lo más pronto posible canales de diálogo para intentar desactivar la conflictividad social que afronta el país. Hay que decir también que la policía ha sido víctima de ataques y más de 500 hombres de la institución han resultado heridos en el intento de control de los actos de vandalismo y las protestas violentas de los últimos días. Es un tema crucial, Ricardo. Gracias. Y hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.